Bueno, Alma, muchas gracias por recibirnos. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo pensar y sostener una pedagogía crítica y la praxis asociada a ella desde el punto de vista de los trabajadores de la educación, tú también lo sos, de la educación pública, en este mundo contemporáneo, capitalista, globalizado, capitalismo tardío, adjetivado de muchas maneras distintas, ¿no? Sí, yo no sé si es el pensamiento pedagógico estrictamente el que podría ayudar en este momento, sino que me parece que muchos de los asuntos que se están planteando hoy en día en torno a las cuestiones de la enseñanza, quizás convenga tomar cierta distancia, ¿no?, con respecto a qué materias enseñar o cómo organizar los estudios, los programas de estudio. Quizás convenga tomar algún tipo de distancia y, por ejemplo, preguntarse, es algo que yo quisiera preguntarme en todo caso, en torno a hasta dónde está ayudando el pensar la enseñanza como se la está pensando, por ejemplo, la piensa FENAPES, aparece en la definición que da FENAPES, aparece en la definición que da la UNESCO, de la enseñanza como derecho, ¿no? Se la plantea la enseñanza como derecho. Y a mí eso me llama un poco la atención, porque en mi época la enseñanza era obligatoria, era una obligación, ¿no? Al decir la enseñanza obligatoria, se estaba diciendo es una obligación. Entonces me pregunto, ¿cuánto ganamos o cuánto ganó la enseñanza al pasar o al relegar un poco ese estatuto de enseñanza obligatoria y quedar tan imbuida, tan impregnada del discurso de los derechos y la enseñanza como derecho? Me parece que mucho no ganó en ese paso, ¿no? Primero porque el discurso de los derechos es bastante invasivo, ¿no? En la medida en que hay cantidad de cosas que empiezan a ser reclamadas individualmente como objetos del derecho de algún grupo de personas o algunos individuos que se sienten portadores del derecho a X o X. En ese sentido, la noción de derecho de los derechos se va como parcializando un poco. Entonces, uno dice, no es lo mismo, el tener derecho no es lo mismo que estar obligado, que haya obligaciones, porque un derecho uno no está obligado a ejercerlo. Nadie está obligado a ejercer el derecho a, por ejemplo, casarse con quien quiera, ¿no? Uno tiene el derecho de casarse con quien quiera hoy en día, pero no está obligado a ejercer ese derecho. Entonces, por más que se diga que la enseñanza no es un derecho como el derecho a casarse, pero como el discurso que hay es el discurso de los derechos, en tanto que posibilidad, que se le dé a las personas la posibilidad de ser o de hacer lo que quieren, ¿cuánto ganó la enseñanza al quedar un poco envuelta en ese discurso de los derechos? Yo digo, creo que no ganó. Y a veces recuerdo una especie de boutade, ¿no?, como una broma que cuenta, broma pero cargada de mucha seriedad, que cuenta Godard, el cineasta Godard, el suizo francés que hace, no sé, 50 años que están revolucionando el cine y las maneras de hacer cine. Y Godard cuenta que una vez a un mendigo, a alguien que estaba mendigando y que pedía, tengo el derecho de comer, tengo el derecho de comer, él, Godard, lo increpó y le dijo, usted no tiene el derecho de comer, usted tiene la obligación de comer. Entonces usted tiene que pedir porque tiene la obligación de comer y no porque tiene el derecho de pedir. Entonces, como esa anécdota que cuenta él, que cuenta Godard, a mí siempre me da vueltas en la cabeza porque me parece que esta cuestión de los derechos, y en particular de la enseñanza como derecho, produjo un cierto entrevero, ¿no? Porque en última instancia, si es un derecho, uno puede decir, yo, ¿por qué lo voy a ejercer? ¿No? Mientras que cuando se decía que la educación era obligatoria, y que había una obligación, y que había una obligación del Estado de que se cumpliera, ¿verdad?, con ese carácter obligatorio,
me parece que se estaba más cerca de algo que a mí también me gusta recordar, una antiquísima afirmación, una afirmación que hace Aristóteles en el comienzo de la metafísica, cuando dice que todas las personas tenemos, todos los individuos tenemos por naturaleza el deseo de saber, ¿no? Y esa afirmación, todas las personas tienen o tenemos, ahí que la gramática nos perdone, tenemos o tienen todas las personas el deseo de saber. A mí me parece extraordinario eso, porque está diciendo que hay algo que es inherente a las personas, que está en la naturaleza de las personas, que es el querer saber, el deseo de conocer, el deseo de saber. Y le está dando ahí en esa afirmación, Aristóteles le está dando un carácter al deseo de saber que es constitutivo del ser humano, ¿no? Que es propio del ser humano y que si uno se pone a pensar, sí, obvio, sí, es así, es justamente ese deseo de saber lo que nos diferencia de, no sé, de un perrito que también tiene su conocimiento, el perrito, ¿no? Aprende cosas, sabe, pero el deseo de conocer y el deseo de saber es propio del ser humano y no es propio del perrito, ni de los delfines, ni de la inteligencia artificial, que no desea nada, no desea más que lo que el ser humano le pone. Y habría que detenerse más en esta cuestión de por naturaleza, ¿no? De que lo tenemos, de que es un deseo que tenemos por naturaleza, porque hay muchas cosas que tenemos por naturaleza, pero que se ponen a existir, se ponen a ser cuando estamos con otros, ¿no? Por ejemplo, la facultad del lenguaje es algo que tenemos por naturaleza, ya biológicamente estamos hechos para poder hablar, pero tiene que haber alguien que desee que nosotros hablemos. Si no hay alguien que desea nuestra palabra, por más biología, cromosomas, genes, ADN, lo que sea que nos permita hablar, si no hay otro que está deseando nuestra palabra, no vamos a hablar nunca, ¿no? Eso es bastante demostrable, experimentable, ¿no? Que uno habla no solo porque está biológicamente determinado, naturalmente determinado, sino porque hay alguien que está deseando que hablemos. Entonces, volviendo a la máxima o a la sentencia o a la afirmación esta aristotélica de todos tenemos por naturaleza el deseo de saber, me parece que no alcanza con que haya naturaleza, ¿no? Que nos da ese deseo. También tiene que haber alguien que esté deseando que nosotros sepamos, ¿verdad? Tiene que haber alguien que esté deseando nuestro deseo de saber. Y eso es la escuela, ¿no? Es la escuela. Es decir, naturalmente no vamos a saber solos, naturalmente. Tiene que haber alguien que nos esté obligando. Y ahí viene la obligatoriedad, ahí viene el sentido obligatorio de la escuela, ¿no? La escuela es obligatoria y está muy bien que sea obligatoria porque es la instancia que nos permite cumplir con nuestra naturaleza, llevar adelante esa naturaleza, porque si no, la naturaleza sola no puede, ¿no? Nuestros cromosomas o nuestra biología sola no puede, necesita de la cultura, necesita de la política, ¿no? Necesita de la escuela, de los maestros, de los compañeros de clase, del Estado, ¿no? Del sistema público para que ese deseo que tenemos naturalmente se despierte y se realice y se desarrolle. Entonces, cuando se dice es un derecho, la educación es un derecho, me parece que hay un empobrecimiento de la noción del lugar de la enseñanza. Me parece que se lo está empobreciendo porque se lo está poniendo en esa bolsa en la que hay tantos derechos al fin y al cabo, ¿no? Tantos derechos tan desiguales entre sí en sus alcances. Por eso, cuando en los documentos, por ejemplo en el documento de FENAPES, pero no solo en el documento de FENAPES, aparecen esos largos párrafos en los que se dice para qué educamos, ¿no? Por ejemplo, todo de lo de educación integradora. Entonces vienen muchos párrafos en los que se trata de definir y de caracterizar y de describir al
a la persona que tendría que resultar del proceso de enseñanza. Les leo algunos, ¿no?, de esos párrafos que me parece que me parece que habría que reverlos porque, a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Sí, la educación integral integradora se expresa en formar a la persona como ser social, político, económico, cultural, buscando desarrollar personas críticas, reflexivas, autónomas, libres, solidarias, comprometidas con la igualdad social y protagonistas de la transformación democrática de su sociedad. Educación integral que le permita cuestionarse a sí mismo y a la sociedad, analizar los procesos históricos, dilucidar cómo y en qué condiciones materiales suceden, comprender y valorar el trabajo como forma de realización personal y colectiva y así cuestionar, revelarse, incorporarse deliberada, responsable y activamente a los procesos de transformación social hacia una sociedad más justa y democrática, y sigue, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, está bien, yo estoy de acuerdo con todo esto, pero ¿es este el sentido? ¿Es esto? ¿Es esto la enseñanza? ¿Es esto? Esto quizás pueda ser algo que sucede, ¿no?, que se produce por añadidura, o es algo que se produce de manera no programable, quizás no necesariamente programable. Y por otro lado, ¿está bien que sea así? ¿Tiene sentido que la enseñanza sea para, ¿no? Y acá volvemos a la gran cuestión del para, porque esta descripción, ¿no?, de para qué tiene que ser la enseñanza, con la que es difícil estar en desacuerdo, porque todo lo que aquí se dice está bien, ¿no? Personas críticas, solidarias, nadie quiere que la enseñanza produzca, no sé, personas obedientes, ciegamente obedientes, ni que sean unos crueles, insensibles, sino personas solidarias, críticas, integradas, que piensen. Bueno, toda esta descripción está muy bien, pero uno dice, ¿es este el sentido? ¿No? ¿Es este el sentido de la enseñanza? ¿O el sentido de la enseñanza tiene que ver con eso otro que yo decía recién, es decir, con saciar un deseo de saber? Y si en ese proceso de saciar ese deseo, y si ese proceso de saciar ese deseo se realiza de manera en que justamente se le esté dando lugar, ¿verdad?, se lo esté despertando el deseo, ¿no? Se lo esté despertando con conocimiento. ¿Cómo se despierta el deseo de conocer? Y bueno, con conocimiento, ofreciendo conocimiento, mostrando lo bueno del conocimiento, mostrándole el placer que produce pensar, ¿no?, el placer de pensar. Si uno se centra en esto, ¿qué pasa con esto que yo estaba diciendo antes del deseo natural que tenemos de saber, ¿no? Si la cosa es convertirnos en personas solidarias, críticas, atentas a esto, atentas a esto, y entonces el conocimiento, ¿no? Entonces la sed de conocer, ¿dónde quedó? Porque esto es casi como una formación en otro sentido, con otros valores, pero esto también tiene algo de catequesis, ¿no? Me perdonarán todos los que lo han redactado y abonado, y digo, seguramente yo también puedo suscribir parte de esto, pero si uno centra la enseñanza y lo que uno espera es en esto, tiene algo de catequesis, solidarios, críticos, no quiero volver, ¿no? Pero hay algo que no va, ¿no? Entonces, me parece que cuando se plantea la enseñanza, cuando se entra en la discusión de formamos o la enseñanza es para el mercado, no puede ser para el mercado de trabajo, tiene que ser para formar individuos libres, solidarios, bla, bla, bla. Ya cuando estamos en el para qué, la enseñanza, ahí ya estamos, yo creo que ya entramos en la trampa, ¿no? Y está el famoso título de la obra de Reina Reyes, ¿no?, de ¿para qué futuro educamos? Y quizás cuando Reina Reyes se planteó esa pregunta tenía sentido o tenía otro sentido. A mí ahora esa pregunta también me parece un poco
que habría que desarmarla, esa pregunta de ¿para qué futuro educamos? ¿Por qué? Porque no sé hasta dónde el futuro puede responder a una programación, ¿no? O a una visualización, a una programación. Tampoco sé hasta en qué medida la educación puede producir gente para un futuro y no para otro, ¿no? Me parece que hacerse nomás esa pregunta y pensar que es posible responderla es tener de la educación o de la enseñanza, tener una idea un poco sobrevaluada, ¿no? Porque es pensar que puedo fabricar en cierta forma la persona del futuro, es tener una idea un poco sobrevaluada y al mismo tiempo una idea un poco subvaluada, porque no es que haya que educar para un futuro. En primer lugar, me parece que hay que educar para el presente, que es en presente que suceden las cosas. No es que uno vaya... Todo lo que uno hace es para el futuro, porque el futuro es lo que viene ahora. En cuanto deje de hablar, ya está en el futuro. Entonces, todo es para el futuro. Pero la educación es algo que sucede en presente, que tiene que suceder en presente, ¿no? Y que tiene que ser ese intento de despertar el deseo de saber y de saciar el deseo de saber, y que eso sucede en presente. Es el presente, no es el futuro de para qué sociedad, como me imagino la sociedad así, entonces voy a impulsar o voy a desarrollar ciertos valores. Junto con esto, ¿no? Me parece también que hay que reconsiderar el lugar que se le da al lenguaje, ¿no? Porque en el mundo, en la enseñanza, el lenguaje es fundamental, ¿no? Así sea que uno esté aprendiendo música o que esté aprendiendo dibujo o que esté aprendiendo matemática, es decir, otros lenguajes, ¿no? Nombré tres otros lenguajes que no son los idiomas, que no son el lenguaje articulado, doblemente articulado. Me parece que inclusive cuando se aprende música, cuando se aprende dibujo, cuando se aprende matemática, el lenguaje es fundamental, los idiomas, ¿no? También el idioma es fundamental para también transmitir el conocimiento sobre música, dibujo, matemática. Y me parece que cuando se apuesta tanto a una educación que no va a ser para el mercado de trabajo, sino que va a ser para este hombre nuevo, ¿no? Imaginado, deseado, para ese futuro que se añora o que se anhela, me parece que el lenguaje vuelve a quedar relegado, ¿no? Porque o es visto, ¿no? Como en este documento, o es visto como instrumento de comunicación, como lo que sirve para que nos comuniquemos, y al decir eso se está dejando de lado que es mucho más que eso, ¿no? Que el lenguaje es mucho más que instrumento de comunicación, inclusive es mucho más que algo que estructura lo pensable. El lenguaje es lo que nos permite constituirnos como personas, como individuos, ¿no? Como poder, no sea solo para comunicar, para transmitir algo que queremos decir de uno a otro, sino para poder pensarnos, ¿no? Es la posibilidad de pensarnos a nosotros mismos, es la posibilidad de tener alguna distancia con respecto a lo que uno hace, a lo que uno dice, esa posibilidad de reflexión, ¿no? Hacia lo que uno hace o hacia lo que uno dice, está dado por el propio lenguaje, que es el único sistema semiótico que no solo permite hablar de los otros sistemas semióticos, sino que además permite hablar de sí mismo, ¿no? Lleva incluido una teoría de sí mismo. Entonces el lenguaje no es una cosa más. Y yo a veces veo, por ejemplo en este documento, que el lenguaje aparece junto como la formación en derechos humanos, que está, por supuesto que es importantísimo la formación en derechos humanos, pero tampoco es equiparable al desarrollo de la capacidad, de la potencialidad que tenemos todos de ser hablantes y de
de, a través de eso, lograr una reflexión sobre sí, ¿no? Pero si se lo pone en el mismo nivel de la formación de derechos humanos, de la cuestión de la igualdad de género, también fundamental, la igualdad de género, ¿cómo uno no va a estar de acuerdo con la igualdad de género? Claro que uno está de acuerdo con la igualdad de género, pero no se lo puede poner en la misma lista. Derechos humanos, igualdad de género y reconocimiento de diferentes variedades lingüísticas, ¿no? Ahí hay algo que no está en el mismo nivel, pero es como una constante. También en la ley de educación el lenguaje quedó en una especie de seguidilla de ahí, de serie, de cosas a las que hay que darle corte porque son muy importantes, porque claro, todo es importante, y el lenguaje queda ahí en una más de las cosas importantes. Y eso me parece que es una consecuencia de esta idea, de la pérdida de la noción de que la enseñanza no es enseñar para esto otro, sino que es algo más radical, más drástico, ¿no? Recién te preguntábamos por educación y nos contestabas por enseñanza. ¿Te animás a desarrollar por qué preferís usar este otro término? Enseñanza, sí. ¿Por qué lo prefiero a educación? Porque me parece que ha habido una especie de desplazamiento de educación a enseñanza. Y me parece que ese desplazamiento que hubo, en que enseñanza fue como quedando acorralada y casi que perdiéndose y educación fue ganando terreno, fue acompañado de ese movimiento de ese movimiento que viene desde los grandes organismos internacionales y que además se repercute en múltiples lugares en la sociedad, que tiende a desdibujar el lugar el lugar de la enseñanza. ¿Cuáles son los lugares de enseñanza en los últimos 200 años en Uruguay? Y es la escuela, los liceos, las escuelas técnicas, la universidad, la formación docente en los últimos decenios, pero esos son los lugares de enseñanza, ¿no? Esos son los lugares en donde la sociedad, son los lugares a los cuales la sociedad les daba el cometido, el sentido de la transmisión de los conocimientos, les daba el cometido de justamente despertar y azuzar en cierta forma ese deseo de saber al cual me refería hace un rato. Es decir, que la sociedad se organizó y les dijo, creó determinadas instituciones que tenían por cometido la enseñanza, es decir, el despertar el deseo de saber y el satisfacerlo y al mismo tiempo crear la insatisfacción para seguir teniéndolo. Eso es lo que hace la escuela, lo que hizo la escuela tradicionalmente, al mismo tiempo que formaba gente que después iba a trabajar a otros lados, ¿no? Pero eso es lo que hace que la escuela, la universidad sea diferente a cualquier otra institución. ¿Cuál es la tendencia desde hace cierto tiempo? A decir que a borrar ese límite entre estas instituciones dedicadas a la enseñanza y cualquier otra institución en la que también uno aprende cosas, ¿no? Y eso tiene como efecto, ¿verdad?, que en la sociedad toda se convierte en una especie de lugar en la que estamos todo el tiempo aprendiendo, saco lo de aprendiendo, en la que estamos siendo todo el tiempo educados sobre qué tenemos que comer, sobre qué es lo que no sé qué verduras, cuántas verduras por día, cuántas frutas por día, cuántas cuadras tenemos que caminar, qué tipo de ropa tenemos que usar, cómo tenemos que salir vestidos por la mañana porque si va a haber alerta amarilla o alerta roja, o cómo tenemos que salir o no salir de la casa. Todo el tiempo nos están educando sobre los comportamientos que tenemos que tener. Entonces toda la sociedad se convirtió en una especie de gran escuela en la cual somos todos alumnos y al mismo tiempo le estamos enseñando a todos todo el tiempo.
Al mismo tiempo que sucede eso, que toda la sociedad es un lugar en el que nos están educando para que seamos así o no seamos asá, al mismo tiempo los lugares específicos de enseñanza se van vaciando de ese sentido que tenían, que era enseñar, transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces se convierten en, y aquí voy a usar, voy a citar a algo que dice Leo Maslía en una novela que tiene como tema la enseñanza, y dice, sí, los centros de enseñanza, en un centro de enseñanza, hablando de un centro de enseñanza que se convierte en una especie de parque temático cuyo tema es la educación. Entonces, es un parque temático, el asunto de la educación está ahí, pero la enseñanza, es decir, despertar el deseo de saber, saciarlo y volverlo a despertar, ¿no? Para mantenerlo despierto, el deseo de saber, eso se va perdiendo. Y porque todo es educación, ¿no? Todo es educación, somos todos educables, somos todos educadores constantemente, ¿no? Y ahí viene la formación continua, viene la idea de que los títulos que dan las instituciones caducan, que hay que estar renovándose, actualizándose, porque todo el tiempo estamos atrás de la educación, siempre estamos en una especie de déficit educativo. Y hay que volver a la educación, y hay que volver a hacer cursos, y cuando uno termina el doctorado tiene que hacer el postdoctorado, y después tiene que hacer el segundo postdoctorado, y después el tercer postdoctorado, y después... Entonces, en una especie de frenesí educativo, en una especie de frenesí educativo que todo el mundo padece, y que genera mucha ansiedad, y que el que no cumple con ese queda o se siente absolutamente marginado. Y al mismo tiempo, los conocimientos tradicionalmente impartidos con el sentido de despertar el deseo de saber, de alimentarlo y de frustrarlo, eso se va desvaneciendo, ¿no? Entonces, un poco por eso me parece que defiendo la idea de la palabra enseñanza y no educación, ¿no? Recién en la otra pregunta desplazaste la pedagogía del centro, desplazaste la educación para poner de vuelta la enseñanza en el centro, entonces hablemos de enseñanza crítica, si se quiere. ¿Cómo pensar esa enseñanza crítica en el hoy y desde qué tipo de institución de enseñanza esa crítica se puede desarrollar? Bien. Hay algunas expresiones también que a mí me parecen un poco redundantes, ¿no? Por ejemplo, pensamiento crítico me suena un poco redundante, me suena un poco como agua mojada, no sé, como una blanca blancura o como... Porque si es pensamiento es crítico, porque si no, ¿qué es? ¿No? Si no es una repetición, pero si es repetición no es pensamiento. Entonces, decir pensamiento crítico tiene algo de algo que o es redundante o es misterioso. Porque, ¿qué sería? Ahora cuando uno habla, ¿es lo que emite? ¿Es pensamiento o es pensamiento crítico? ¿Quién lo decide eso? ¿O cómo se decide? Me parece que la manera de discernir eso es, bueno, si alguien está repitiendo como un loro, no es pensamiento directamente. Y entonces, si es pensamiento, es porque hay algún trabajo de reflexión, ¿no? Hay algo que fue discernido, hay algo que fue pensado de alguna manera, que fue visto desde el ángulo de cada individuo, ¿no? Con toda su biblioteca, con toda su experiencia, con lo que sea, pero que fue visto desde un lugar personal y único que es el de cada persona. Entonces, y eso sí es pensamiento. Entonces, el pensamiento crítico me suena o redundante o misterioso porque no sé qué es. Y lo mismo enseñanza crítica, ¿no? Si es enseñanza, es crítica. Porque si crítica a veces, enseñanza crítica, a veces se entiende la crítica. El problema es que a veces se entiende crítica como una especie de sinónimo de denuncia o de queja,
¿no? Si uno está denunciando o está quejándose de algo, ¿no? Que son como variantes, ¿no? La denuncia y la queja. Si uno está denunciando, si uno está quejándose de algo, entonces está teniendo un pensamiento crítico o está criticando. Yo no estoy de acuerdo con eso, para nada. Me parece que el pensamiento o la crítica, que son, ahora yo los uso como sinónimos, no uno como adjetivo del otro, sino como sinónimos, se dan cuando uno está, justamente cuando uno está transmitiendo un conocimiento que ha sido objeto de una reflexión, ¿no? Que uno ha reflexionado, uno le ha dado vueltas a eso, lo ha aprendido en todos los sentidos de la palabra, aprender y aprender, ¿no? Entonces uno lo puede mover para un lado y para otro ese conocimiento, y en ese sentido hay un espíritu crítico, que el conocimiento es necesariamente crítico. No sé si me explico, ¿no? El conocimiento es necesariamente crítico porque va o en contra de alguna intuición o porque va en contra de alguna idea recibida, de alguna idea que está ya impuesta. Entonces es difícil pensar en un conocimiento crítico. El conocimiento es el ejercicio de la crítica. Entonces, Sí. siguiendo esta línea, te preguntaría cómo diferenciar a las instituciones de enseñanza al servicio de lo dado, el estado actual de las cosas, Sí. ¿no? Al servicio del mercado, de una enseñanza que apele al deseo emancipatorio. Al deseo de saber, ¿no? Sí, que ese deseo de saber... es emancipatorio. Bueno, sí, o sí. lleva a la emancipación. Puede, sí. Entendiendo que la emancipación no es un estado al que uno llega, No, claro, ¿no? Más bien el estado es nuestra condición de sujetos, de estar sujetos a múltiples instancias. Entonces en algún momento puede haber una luz que uno eso lo llama un momento de emancipación, pero no es un estado al que uno llegue, ¿no? Un recorrido a ahora estoy emancipado. No creo en eso, ¿no? No creo en la emancipación como un lugar al cual se llegue, sino como momentos, chispazos en los que uno puede sentirse menos sujeto a todo lo que estamos sujetos, ¿no? Y que conviene reconocer que lo estamos. Pero aparte de eso, no sé si hay instituciones así e instituciones del otro tipo, porque hay una primera distinción, ¿no? Que en un documento que había hecho FENAPES o que había hecho hacer FENAPES hace no sé si 2 años, que tenía que ver con la enseñanza privada, ¿no? Con la privatización de la enseñanza, y que estaba muy presente un poco esta pregunta, entonces, pero fue tratada o fue respondida esa pregunta sobre la privatización de la enseñanza en términos que a mí tampoco me convencen, porque no creo que convenga oponer las instituciones privadas versus las instituciones públicas y quedarse en eso. Por un lado hay una oposición, claro, entre las instituciones de enseñanza privadas y las instituciones de enseñanza públicas. De eso no hay duda, de que hay una oposición y que es la enseñanza privada. Pero es que se conoce y que ha crecido o ha dejado de crecer en Uruguay. Pero junto con eso me parece que hay algo que es mucho más grave, que es dentro del ámbito de lo público, la presencia de lo privado, ¿no? La presencia de lo privado con esas lógicas a las que te referías vos recién, ¿no? La presencia de lo privado en lo económico a través de las PPP, ¿no? Cuando aparecen estos contratos de proyectos público-privado, bueno, eso es absolutamente condenable, ¿verdad? Que dentro del ámbito público aparezcan estas modalidades de gobernar lo público, ¿no? A través de convenios, de proyectos con los privados, en los que los privados empiezan a decidir dentro de lo público. Pero también cuando empiezan a aparecer dentro de la enseñanza pública las lógicas que son del mercado. En la universidad eso está clarísimo.
no solo por los convenios que pueda firmar la universidad con empresas privadas o con, ¿no?, los universitarios que trabajaban para Aratirí, o los universitarios que puedan hacer informes elogiosos para UPM, ¿no? Que UPM no va a traer ningún problema, ningún plano. Bueno, esos son a veces universitarios que están fuera de la universidad, y a veces son universitarios que hacen eso desde la universidad, en tanto que proyectos de la universidad. Eso también está bastante claro, ¿no? Pero hay otra cosa más insidiosa dentro de esta intromisión del mundo capitalista, ¿no? Más que del mundo de la lógica capitalista, ¿no? De la lógica capitalista, que es una lógica que tiene la virtud, es decir, la fuerza de justificarse a sí misma. No necesita que nada la justifique, es en sí misma, es una fuerza de imposición que parece no necesitar ningún tipo de justificación. Bueno, y eso se da, por ejemplo, en la universidad, en toda la cuestión de la enseñanza, del lugar que tienen los proyectos, ¿no? Y que también ahora está en secundaria, ¿no? Y también está en la escuela, el lugar que se le está dando a los proyectos. Eso es algo que viene también del mundo privado, del mundo de la empresa, la cuestión de los proyectos. Es una manera de llevarse adelante la empresa, de existir la empresa, en la que no hay un plan, un programa. Lo que existen son proyectos que se van poniendo en práctica, que van compitiendo unos con otros, y que el mejor, desde un punto de vista que es fácilmente calculable, el mejor, es decir, el que da más dinero, es el que se impone durante un cierto tiempo. Creando una especie de competencia permanente, ¿no? En que todo el mundo compite con todo el mundo. Ese es el espíritu del proyecto, por lo menos en la universidad. Lo que tiene como efecto es esa competencia constante de todos con todos o contra todos. Y en la escuela eso se impone como una especie de teoría pedagógica, ¿no? De pedagogía, el proyecto, el enseñar a través de proyectos, que los niños hagan proyectos, que luego haya certamen, concursos de proyectos, lo que organiza UPM, ¿no? La Fundación UPM está siempre organizando concursos de proyectos para mejorar tal cosa, para resolver tal cosa. Bueno, eso es instaurar la competencia, ¿no? Instaurar la competencia. ¿Y desplazar qué? Desplazar los conocimientos, ¿no? Desplazar el mundo de los conocimientos en nombre de esos proyectos que van a ser unos mejores que otros. ¿Y por qué se desplazan los conocimientos? Se desplazan porque cuando se dice, bueno, se va a hacer un proyecto interdisciplinario en el que van a participar matemática, idioma español, química, biología, vamos a ponernos todos juntos interdisciplinariamente para resolver el problema de la potabilización del agua. ¿Qué trabajo disciplinario se puede hacer ahí, todos juntos todo el tiempo, si la cuestión es construir, no sé, un aparato potabilizador del agua? ¿Dónde llega el momento? ¿Cuándo llega el momento de enseñar, por ejemplo, formación de palabras? Ahí, ¿no? Pensando en idioma español, o cuándo llega el momento de enseñar algo tan abstracto como la relación entre el verbo, el sujeto y el objeto directo, que es una relación que se expresa en la lengua, pero que es una relación esencialmente abstracta. Entonces, ¿cuándo llega el momento de enseñar eso? ¿Cuándo llega el momento de enseñar asuntos matemáticos que son esencialmente abstractos y que quizás no tienen una aplicación inmediata en ninguno de esos asuntos, en la cuestión de resolver el problema de la potabilizadora de agua? Entonces, en esta enseñanza por proyectos basados en problemas que tienen que ser resueltos, las disciplinas, en tanto que conocimientos que son continuamente sometidos a la crítica, y por eso son conocimiento, ¿no? Porque son constantemente sometidos a la crítica, las disciplinas quedan por el camino, ¿no? Y de lo que quedan de las disciplinas son un poco de una preceptiva, bueno, operaciones, ¿no? Operar en matemática, operar en idioma español, es decir, armar oraciones más o menos, con una ortografía más o menos. Pasamos a meternos directamente con estos discursos y
proyectos que plantean la necesidad de una reforma educativa, ¿no? Uno es el DUI 21, el otro proyecto y discurso respecto a la reforma, la propuesta de Talvi, tiene matices con respecto al DUI 21, si bien también comparte parte del entramado discursivo. ¿Cómo entender, cómo valorar estos proyectos? Sí, no creo que haya muchas diferencias entre ellos, ¿no? Entre los que nombraste me parece que no hay muchas diferencias porque todos comparten los mismos supuestos, ¿no? El supuesto que comparten es que si las cosas andan mal es por la enseñanza. Ese es el primer supuesto, entonces hay que cambiar la enseñanza. Y si hay desocupación en el mundo, o si hay desocupación entre los jóvenes, es porque la enseñanza no está lo suficientemente adaptada a lo que el mercado de trabajo pide. Ese es el supuesto que comparten y del cual intentan convencer a las personas, ¿no? Para que acepten las supuestas soluciones que proponen. Eso obviamente no es así, ¿no? Si hay desocupación en el mundo es porque es una necesidad del propio sistema de que haya desocupación, ¿no? Y no porque cada vez menos el sistema necesita gente que esté trabajando y cada vez necesita gente o más especializada o mano de obra, no más mano de obras con escasa calificación. Y sin embargo, el EDUI 21 y los organismos internacionales, lo que se está diciendo es que está fallando la enseñanza por su desconexión con el mercado de trabajo y que esa desconexión se debe al carácter libresco de la enseñanza. Y a pesar de que ya la enseñanza es muy poco libresca, porque los estudiantes, los liceales con los cuales yo tengo contacto, rara vez los veo con libros. Alguna vez, cuando mucho, tienen fotocopias de algo que rara vez son libros, sino que son más bien como resúmenes o como cosas que hacen los profesores y que les dan a los estudiantes, porque los estudiantes ya no pueden leer libros, ¿no? No pueden porque no tienen el vocabulario, no tienen ni el vocabulario ni tienen el conocimiento, el funcionamiento de la lengua escrita, ¿no? Tampoco tienen el convencimiento de que en el libro hay algo que es para ellos, ¿no? No se les despertó la idea de que en el libro hay algo que a ellos les puede dar placer, que puede llevarlos a querer más. Entonces manejan esas fotocopias, ¿no? Que son esos resúmenes de los profesores en los que los profesores intentan de darle todo masticado y que no siempre o no por eso lo muy masticado logra sus efectos, porque también lo muy masticado también a veces produce el efecto de algo cerrado, ¿no? Una entidad totalmente cerrada a la que ellos no pueden acceder demasiado. Entonces la educación ya no es secundaria, ya no es más libresca, pero se le sigue achacando ese carácter libresco, enciclopédico, dicho como una mala palabra, ¿no? En los documentos de DUI 21 del Banco Mundial, enciclopédico es una mala palabra, ¿no? Olvidando que la enciclopedia francesa, ¿no? La de Diderot, la de D'Alembert, esa enciclopedia fue hecha dentro de un proyecto emancipador, que era que todos los conocimientos, reunir todos los conocimientos que había en ese momento para que estuvieran al acceso de todos, ¿no? De todas las personas, no solo de los filósofos o de las personas con mayor formación, sino que está dicho en el prospecto, ¿no? Con el que se publicitaba la edición de la enciclopedia, está dicho que eso es una obra para ofrecer lo mejor para todos, ¿no? Y de eso, ¿no? De ese espíritu de ofrecer los mejores conocimientos del momento para todo el mundo, se hizo una mala palabra, enciclopédico, conocimiento enciclopédico, como se hizo una mala palabra el conocimiento
de la memorización, cuando es imposible conocer algo si no hay memoria, ¿no? Eso lo saben ustedes, músicos, matemática, profesora de otro idioma. ¿Cómo aprender música, cómo aprender matemática, cómo aprender otro idioma si uno no recurre a la memoria? Es imposible, ¿no? Entonces, aprenda lo que uno aprenda, tiene que recurrir a la memoria, pero memorización, enciclopedismo, libresco, se convirtieron en las malas palabras con las que se pretende y se logra desprestigiar, socavar la enseñanza pública y sustituirla por algo que es entre una catequesis, ¿no? Entre un adiestramiento, una especie de adiestramiento a estar todos juntos sin matarnos, ¿no? Sin matarnos demasiado o matándonos poquito. Entonces un adiestramiento para eso y no mucho más, ¿verdad? Que ese adiestramiento para no matarnos rápido y mucho, sino más bien, bueno, nos matamos poco. Pero me parece que a grandes rasgos es un vaciamiento de la enseñanza y una sustitución por ese adiestramiento, por ese intento de que las personas no se maten ni salgan a matar a los otros. Y los otros, ¿no? Los otros, esos sí que son los que van a recibir educación de verdad, enseñanza de verdad, pero que son muy pocos, ¿no? Que son los que van a los grandes colegios privados o los que van a algunos grandes colegios públicos de Positos o de Carrasco o de algunas zonas en los que la enseñanza pública sigue pudiendo enseñar como se enseña en los colegios privados. Entonces esos cogollitos que van a salir de ahí, después van a poder seguir estudiando en otros lados y van a poder ocupar todos los lugares de mando. Y la gran población, ¿no? El resto de la población, y está en esos parques temáticos, ¿no? Cuyo tema es la educación, a los que se pretende así vaciar y vaciar y vaciar, con la enseñanza por problemas, la enseñanza por proyectos, la enseñanza en duplas, ¿cómo? ¿No? Me han contado de duplas, profesores que tienen duplas con 7 profesores diferentes. Entonces, ¿cómo es eso? ¿No? Hay un vaciamiento de la enseñanza, hay un vaciamiento para la gran mayoría, es decir, que se está vaciando la enseñanza pública, que si bien hasta después de la dictadura tenía diferencias de un barrio a otro, de escuelas a otro, en todo barrio estaba la escuela en donde se sabía, tenía fama de ser la mejor porque era la más exigente, pero en el mismo barrio estaba la escuela donde era más flojo, había menos exigencia, la escuela de práctica quizás y la escuela que no era de práctica, pero estaba en el mismo barrio. Y los padres mandaban a la escuela exigente o mandaban a la escuela menos exigente, pero había una ambición de que todo el mundo aprendiera lo mejor, todos lo mejor. Era el proyecto de la Ilustración. Yo creo que los milicos mantuvieron eso, ¿no? Hasta durante la dictadura, yo creo que eso se mantuvo. La idea de que aprender era bueno y de que el saber era una manera de poder. Yo creo que los milicos, por su propio espíritu conservador, eso lo mantuvieron, aunque hayan sacado a cantidad de profesores, de maestros, aunque hayan sacado algunos libros, la censura, todo eso horrible que hicieron y que sabemos, pero mantener el espíritu de la enseñanza del saber es bueno. Los milicos lo hicieron y fue después de los milicos que vino esta especie de baldazo de ácido, ¿no? Que cayó sobre la enseñanza, en el que se empezó, no, libresco, memorístico, enciclopédico, no, lo único que se hace es repetir, lo único que ha hecho la enseñanza es repetir, hacer que los niños repitan como loros, los sentaban todos así en fila y los hacían repetir como loros. Yo digo, si eso fue así, ¿quién hizo esta ciudad, por ejemplo, no? ¿Quién hizo el Palacio Legislativo? Y no me estoy refiriendo solo a los grandes ingenieros o arquitectos que participaron en eso, sino a los obreros que trabajaron ahí, a los
cientos de obreros que trabajaron en eso, que pudieron hacer un trabajo que el Palacio Legislativo no lo mira y parece que acaban de hacerlo. Ahora, los obreros, siguiendo, por supuesto, siguiendo las instrucciones de los ingenieros y capataces y jefes de obra, pero hacen unos trabajos que uno dice, pero qué mal hecho que está esto, qué desprolijidad, qué feo que está, qué mal que les queda. No solo porque los materiales con los que trabajan son de ínfima calidad, sino porque además está mal hecho el trabajo. Manualmente está mal hecho. Entonces, esa escuela que dicen que era tan espantosa, tan horrorosa, tan memorística, tan libresca, produjo ingenieros, arquitectos, albañiles, jefes de obra, capataces, todos que producían, bueno, todo la ciudad que fue derrumbada, ¿no? Punta Carretas, Pocitos, Malvin, la ciudad derrumbada, de la que no se ve, pero de la que todavía se ve, ¿no? Acá en Parque Rodó, en Palermo, en Barrio Sur, en el centro, en el Cordón, esas casas extraordinarias, hermosísimas, todas diferentes unas a las otras, con decorados, ornamentos diferentes. ¿Quién hizo eso? No eran todos ingenieros ni todos eran arquitectos, ¿no? Se sabe, Bello y Reborati, por ejemplo, no lo eran. Y eran todas diferentes. Entonces, esa escuela tan horrible, ¿verdad? Esa escuela que dicen que era tan horrible, produjo estudiantes, alumnos, egresados, escolares, que construyeron una ciudad hermosísima, que está siendo demolida, que construyeron sindicatos, ¿verdad? Que construyeron partidos de izquierda que no pensaban con un sentido pragmático del voto útil, sino que, aunque fueran a perder las elecciones, votaban comunista, aunque fueran a perder las elecciones, votaban socialista, o aunque fueran, es decir, que no se pensaba en voto a este porque es mejor que este otro, yo soy comunista, yo soy socialista, pero como este es peor que el otro, entonces voy a votar lo que es menos peor. Entonces, esa escuela produjo militantes sindicales, militantes políticos que no estaban gobernados por el pensamiento útil, pragmático, produjo obreros extraordinarios, artesanos extraordinarios, ¿no? Esa escuela. Entonces, ahora viene el Banco Mundial y viene DUI 21 a decirle al mundo, y en particular a Uruguay, que esa escuela hay que deshacerla. Cuando digo escuela, liceo, universidad, ¿no? Que ese sistema hay que deshacerlo porque no está adaptado al mercado. Y yo digo, no va por ahí. Bien, la siguiente pregunta es respecto a esta idea de crisis educativa que se repite con la intención de instalarla en el debate público como una idea innegable, y viene a ensamblarse con estos proyectos como justificación, como causa, que permite sostener la necesidad de estas reformas, ¿no? Entonces la pregunta es específicamente sobre esta idea de crisis. Sí, sí, de crisis de la educación, ¿no? Sí, que es como una frase hecha que se repite y que en cierta medida está justificada, ¿no? Digo, en cierta medida corresponde a algo, no es solo un invento, no es solo un pretexto para cambiar todo. Es un pretexto para cambiar todo, de miren qué horrible que está, hagan lo que nosotros decimos que hay que hacer porque esto es espantoso. Entonces, en ese plano funciona como un pretexto. Por otro lado es verdad, pero por otro lado es verdad ¿por qué? Bueno, habría que recordar que desde cuánto hace que se pide el 6% para la enseñanza y se está lejos, ¿no? Se va a terminar está acá el gobierno del Frente Amplio y se está lejos. Entonces, por un lado hay un problema de presupuesto que tiene consecuencias a nivel que produce crisis, ¿verdad? Que produce crisis. La falta de presupuesto produce crisis porque cada vez son mayores los requerimientos justamente impuestos por los organismos internacionales de que haya más ingresos, de que haya más más liceales, de que haya más universitarios, de que haya más estudiantes terciarios, y cada vez es menor relativamente, proporcionalmente, el presupuesto que se da. Bueno, eso
provoca crisis, ¿verdad? Porque no hay suficientes funcionarios para que en un liceo haya, para que haya scriptos suficientes. Entonces, no sé, si falta un profesor, es el relajo porque no hay ascripto para suplir la falta del profesor. Entonces hay una parte de crisis que tiene que ver con el encogimiento del presupuesto y la expansión de las expectativas y de las demandas dirigidas a la enseñanza, que cada vez haya más en la enseñanza, más egresados. Eso en la universidad está clarísimo, ¿no? Cómo el presupuesto se ha ido achicando y cada vez la exigencia de mayor matrícula, de favorecer el acceso, se ha expandido. También me parece que hay crisis como consecuencia, no ya como pretexto, ¿no? del EDUI 21 o de todos los que hablan de la crisis para decir hagan lo que yo digo que hay que hacer. Hay crisis también como consecuencia de que estamos haciendo ya hace mucho lo que ellos dicen que hay que hacer, ¿no? Me parece que el problema es que los que dicen la crisis educativa, mírenla y hagan lo que nosotros, EDUI 21 o Banco Mundial, decimos que hay que hacer, lo que están trampeando de manera así descarada es que hace mucho tiempo que los gobiernos, ya sea Colorado, ya sea Blanco, ya sea del Frente Amplio, están haciendo lo que los organismos internacionales y ahora EDUI 21 plasma, ¿verdad? Lo dice. El hecho de que de primaria, ¿verdad?, haya no sé qué porcentaje, pero 99,999995 de egreso, eso es una mentira, porque para egresar dije bien de primaria, ¿no? Sí. Para egresar de primaria hay que saber y leer correctamente, fluidamente. ¿Por qué los profesores tienen que hacer lo que decía yo hace un rato, de tratar de hacerles un resumen de algo para ver si en 2 páginas uno le cuenta, yo qué sé, la historia universal de los últimos 2000 años? ¿Por qué? Y porque no pueden leer. ¿Y por qué no pueden leer los liceales en primer año del liceo? ¿Por qué? Porque no aprendieron en primaria. ¿Y cómo si no aprendieron en primaria a leer, pasaron a secundaria? Porque ¿cuánto hace? Hace muchísimo que los inspectores de primaria presionan a los maestros, ¿no? Los presionan mal, en el sentido de te pongo mala nota, mal puntaje, te quedás clavado en esta escuela para el resto de tu vida. Si no pasan todos, porque si no pasan, porque tienen que pasar todos, porque los números tienen que dar, los números que digan el egreso, somos exitosos en primaria porque tenemos 99,9995 de egresos. Es una mentira, es una estafa, se está estafando a los padres, se está estafando a los niños, y eso no es de ahora, eso empezó, esa política en primaria de presionar para que se enseñe o no se enseñe, se aprenda o no se aprenda, los niños pasen igual y queden en condiciones de hacer el liceo, eso existe hace mucho, ¿verdad? Y el Frente Amplio eso no lo revirtió, al contrario, para nada, ahora lo traslada a secundaria. Entonces se los está estafando a los niños de secundaria y a los padres cuando se les da el egreso, porque ellos piensan que con ese egreso pueden ir a la universidad y la mayoría de ellos no va a poder ir, pueden entrar, inscribirse, pero después no pueden seguir con los requerimientos, que otra vez es un requerimiento de lectura. Entonces, eso es crisis de verdad, pero lo que es la trampa, así, la estafa de EDUI 21 y del Banco Mundial, es decir, es mostrar esto, porque ellos también lo muestran esto, y no decir que esto es consecuencia de las recetas que ellos están imponiendo en la enseñanza desde hace mucho. En la universidad con el Plan Boloña, ¿no? La manifestación de esto en la universidad, en la Universidad de la República, es el Plan Boloña, que es la ordenanza de grado que se votó en el gobierno, en el rectorado de Rodrigo Arocena, gobierno de Mujica, ¿verdad? ¿Para qué? Y bueno, para
para producir el mismo efecto, ¿verdad? El mismo efecto de que entren muchos, entren y egresen, porque de todas formas la verdad de la milanesa va a estar después, va a estar en la maestría, en el doctorado, en la licenciatura, bueno, dale que va. Es lo mismo que primaria, secundaria, esa es la crisis. Porque los propios docentes dejan de creer, si saben que están en una especie de pantomima ahí, como de simulacro, en que el propio docente deja de creer, si igual van a salvar, ¿para qué le voy a poner deberes? ¿Para qué le voy a hacer? Hay que tener mucha presencia de ánimo como maestro, como profesor, para resistir a ese empuje de deje pasar, bueno, ya vendrá otro. Hay que tener mucha presencia de ánimo, ¿no? Para resistir. Esa es la crisis para mí. Pero la provocaron ellos, obviamente, con el presupuesto y con las políticas educativas que quieren más de eso. Y como en secundaria se resiste, ¿no? Se resiste un poco los gremios, algunas personas resisten a eso, bueno, eso no lo soportan, quieren que sea así, la devastación absoluta. Esta escuela a la que te referís, llamémosle clásica, que luego vino a ser reformada a la salida de la dictadura, no se continuaba en una educación secundaria masiva, sino que la enorme mayoría de la población culminaba allí sus estudios. Sí. La masificación de secundaria que comienza a fines de la década del 60, ¿no? Y se continúa en el periodo de dictadura, y ahora más, ¿no? Está esta presión, este señalamiento de la tasa de egreso, ¿no? En educación secundaria, y esta masificación también de la universidad se da contra la imposibilidad de su concreción, ¿no? Hay sectores que no logran, o que no quieren, o que no desean, o que son expulsados. Entonces, ¿cómo poder abordar esta situación desde esta perspectiva que estás desarrollando? Sí, yo volvería sobre eso que tú decías, la enseñanza clásica, ¿no? Como buscando contraponer lo de antes, la clásico y lo de ahora. Sí, es lo clásico, pero es lo que era la enseñanza, lo que fue siempre la enseñanza, esa institución cuyo sentido era la transmisión del conocimiento, entendiendo por eso el despertar, el deseo de saber, el alimentarlo, el frustrarlo, todo eso. Estaba una institución cuyo sentido era el conocimiento, ¿no? Y me parece que el gran cambio que se produce en los años 90, para nosotros después de la dictadura, es que esa institución queda como corrida, el eje se le corre, el eje ya no es más la transmisión del conocimiento, sino que el eje pasa a ser un eje centrado en la economía, ¿no? Hasta ese momento la economía era una disciplina más de la enseñanza, se enseñaba economía. A partir en esta situación, en la situación actual, lo que hay, la economía es el sentido de la enseñanza. Entonces lo único que empiezan a contar son los números. Por eso cuando tú hablas de lo nuevo, lo no clásico, recurrís a la idea de la masificación, es una manera de decir lo numérico, recurrís a lo cuantitativo, a los números. Porque a partir de los años 90 lo que se dice es, bueno, la economía no puede ser más una disciplina más entre todas las otras, sino que la economía va a ser la medida de todo. Todo va a ser visto en la enseñanza, también en la enseñanza desde el punto de vista de la economía. Entonces va a ser necesariamente bueno que haya muchos que entren a la universidad. Uno puede preguntarse, ¿es necesariamente bueno que todo el mundo vaya a la universidad? Yo no sé, capaz que sí, pero no fue algo discutido. Se dio por sentado que era necesariamente bueno que todo el mundo fuera a la universidad. ¿O es necesariamente bueno que todo el mundo egrese de secundaria? Capaz que sí, capaz que no. O capaz que sí o capaz que no. No, depende de en qué condiciones se egresa. Porque cuando se dice 100% de egresos, de 100% de egresos en secundaria,
Y cuando se dice eso y se lo repite como un eslogan ahora electoral prácticamente, lo que queda así, no en el tintero, queda en el octavo subsuelo, es pero ¿y en qué condiciones? ¿Por qué queda en el octavo subsuelo? ¿En qué condiciones se produce ese egreso? Porque lo único que importan son los números, porque ¿cómo decirlo? El predominio de lo numérico, ¿no? De lo cuantitativo, ahoga, aplasta el resto. Entonces yo diría, más que una enseñanza clásica, una enseñanza que estaba centrada en el enseñar y luego una enseñanza que pasó a ser una especie de juego de números, de juego de ingresos y de egresos. Te repregunto, Sí. ¿cómo pensar esa enseñanza centrada en el saber en un contexto en el que, si bien se extendió la obligatoriedad hasta la culminación de secundaria, el Estado no logra hacer cumplir esa obligatoriedad, ¿no? Si bien hay una referencia a lo cuantitativo, también hay una cuestión civilizatoria, ¿no? Una intención política. ¿Cómo entender ese fracaso civilizatorio e institucional? ¿No? Sí. Para salirnos un poco de lo cuantitativo, que Sí, estoy totalmente de acuerdo sí. contigo en eso, ¿no? Sí, y ahí me parece que el fracaso, lo que llamás el fracaso, me parece que tiene que ver con algo que va más allá de la enseñanza, de la propia institución, que es el fracaso en cierta forma de la sociedad. Hay cosas que están mal, ¿no? Que va más allá de la enseñanza. Y entre las cosas que en la sociedad están mal está el cómo la sociedad ve a la enseñanza. Desde el momento en que se centró todo en la cuestión del para qué, ¿no? Para mí la crisis de la enseñanza empieza cuando pasa a un primer plano la cuestión del para qué. ¿Para qué enseñamos? Entonces enseñamos para el mercado de trabajo, para que los niños tengan un futuro, para que no, o enseñamos para la emancipación, entonces poco importa que sepan, yo qué sé, la tabla del 3, lo que importa es que se sientan colmados, entonces todo eso, esas cosas terribles, ¿no? Que se dijeron sobre la enseñanza, la violencia simbólica del enseñar y lo que suponía corregir y que había que abolir todo eso porque nosotros enseñábamos para la emancipación o que enseñábamos para formar profesionales de bien, probos. Bueno, me parece que toda esa discusión, ¿no? O todos esos discursos que coexistieron, trajo como consecuencia lo que decía, que el sentido de la enseñanza fue quedando por el camino, ¿no? Porque desde los discursos de Mujica, ¿no? Las condenas al viru-viru, cuando se refería a la gente de ciencias de la comunicación, diciendo sí, estos que hacen viru-viru, todo lo que fuera humanidades era viru, o que tuviera algo que ver con humanidades, era el viru-viru, porque ¿qué era lo que quería decir con el viru-viru? ¿Se acuerdan de eso? Lo que quería decir era que era bla bla, que no servía luego para ser jardinero en Carrasco o para ser mucama en un hotel no sé, de un balneario del este. Lo decía así, ¿no? O cuando eso fue destructor de la enseñanza, ¿no? Eso tuvo un efecto, fue uno de los baldazos de ácido que se tiró. Mujica fue uno de los baldazos de ácido que se tiró sobre la enseñanza. Otro de los baldazos de ácido fue el Plan Ceibal. El Plan Ceibal fue ácido puro tirado sobre la enseñanza. Primero porque, ¿cuál fue el caballito de batalla para venderlo? Que era una revolución pedagógica, ¿no? Que Brechner con las laptop estaba haciendo, las laptops estaba haciendo una revolución pedagógica y que esa revolución consistía, entre otras cosas, que las maestras estaban dejando de saber. ¿Y que quiénes iban a saber? Los niños. Hay no sé cuántos videos en YouTube en donde Brechner se jacta de que gracias al Plan Ceibal son los niños los que ahora saben y son los niños los que les enseñan a las maestras. Eso es ser un delincuente, porque es criminal, ¿no? Porque es sacarle
toda la autoridad del conocimiento, no la autoridad de la maestra, que también tiene que tenerla, ¿no? Sino la autoridad del conocimiento. Porque los niños, como eran supuestamente nativos digitales, iban a ser quienes les iban a explicar a las maestras. ¿Cuál fue la consecuencia? Que ahora el plan Ceibal, no sé, seguirán comprando, pero ya los chiquilines con los teléfonos celulares es más o menos como el plan, el tener una laptop. Y por otro lado, el lugar de la maestra, ¿cómo quedó? Pero quedó socavado, ¿no? Quedó minado. ¿Para qué voy a aprender yo a cómo enseñarles a leer y escribir si ahora me dicen que los que van a saber son los niños? Y que además ya todo está solucionado porque tienen una computadora. Entonces no tengo ya más que reventarme o no reventarme, aprender en magisterio cómo voy a lograr que aprendan a leer y escribir. Mi maestra nos leía Tabaré o nos leía a toda la clase, ¿no? Entonces ahora yo no sé cuántas maestras pueden o quieren hacer eso, porque no sé cuántas maestras entienden que eso tiene sentido. Porque en la escuela centrada en el conocimiento, eso tenía sentido. Tabaré, Zorrilla de San Martín, después uno se reiría o no se reiría, se burlaría, no se burlaría, no importa. Lo ridículo que pudiera, o lo reaccionario, lo racista, todo lo que se quiera, pero uno lo tenía. Y como lo tenía, después lo podía criticar. Ahora, ¿qué hay en lugar de eso? Nada, ¿no? Una especie de catequesis, cuando lo hay, Entonces, el fracaso no es solo de la enseñanza, es toda la sociedad. Y en esto, cuando es toda la sociedad, pero con dos responsables, Tabaré Vázquez y Mujica, que tuvieron políticas atentatorias de la enseñanza, no solo por la cuestión presupuestal, que también, sino sobre todo porque colaboraron con el vaciamiento, ¿no? Colaboraron con el vaciamiento de la enseñanza. Y el desprestigio de los docentes. Y el desprestigio de los docentes, el consiguiente desprestigio de los docentes y el consiguiente sentido de aprender. Porque si antes los chiquilines no iban al liceo, era porque tenían que ir a trabajar. Entonces los mandaban a trabajar y no iban al liceo. Pero ahora no es que vayan a trabajar, porque tampoco hay trabajo o tienen ganas de trabajar o no hay trabajo la mayor parte de las veces. Pero es que, ¿y por qué no van al liceo? Y porque no tiene sentido. ¿Para qué voy a conocer, yo qué sé, la geografía de África? ¿Y para qué me sirve para el trabajo? No me sirve conocer la geografía de África. ¿O para qué quiero conocer, no sé, el conflicto entre Agamenón y Aquiles? ¿Para qué? ¿Qué me importa? No me dice nada. Porque me convencieron de que el saber es una computadora, es un objeto, del cual no me enseñaron a interesarme por lo que hay adentro, más que algunos juegos, ¿no? Y que además es un conocimiento que nos sirve porque yo tengo que ir al liceo para aprender a trabajar. Entonces nada de lo del liceo sirve, tampoco de la escuela. Como quedó tan unida en el discurso de Mujica y también en el discurso de Tabaré Vázquez, que la enseñanza era la manera de acceder al mercado de trabajo, ese fue el balde de ácido. Porque no hay manera de acceder al mercado de trabajo a través de la escuela y de la enseñanza. ¿Y cómo afrontar eso desde la enseñanza? Ah, bueno, eso yo creo que por ahora es una batalla que ya está perdida, ¿no? Lamento ser poco optimista, pero me parece que por ahora esa batalla está perdida. Que lo único que puede haber son como lugares de resistencia, que pueden ser individuales o que pueden ser de A2 o de A3 en un liceo, y que es lo que cada uno logra hacer en la clase, que es un poco, según me contaban, yo no estuve en la dictadura en Uruguay, pero que era lo que me contaban que hacían los profesores durante la dictadura, ¿no? Los que habían podido permanecer, ¿no? Que no habían sido destituidos,
¿Y qué hacían? Y bueno, cerraban la puerta de clase y lograban trabajar y trabajaban bien, ¿no? Porque contrariamente, ¿verdad? Contrariamente a la fama, a la fama de la dictadura, que sin duda fue un horror, y que hay muchas personas que tienen recuerdos horribles de la enseñanza durante la dictadura, también hay muchas personas que recuerdan la dictadura en los lugares de enseñanza como lugares en los que aprendieron cosas, ¿no? Que se aprendió, que aprendían, que las maestras les enseñaban, los profesores les enseñaban. También conviven, también estas personas coexisten, o a veces en las mismas personas coexiste el recuerdo de todas las judiadas, todo lo que se les hacía, el pelo largo, el pelo corto, de la pollera, pero que había un momento que era el momento en que el profesor cerraba la puerta y ahí les enseñaban. Yo no creo que sea muy diferente hoy, ¿eh? Yo como profesora no me siento diferente en eso, salvo que obviamente durante la dictadura estaba el peligro de vida, ¿no? La gente corría peligro de vida y corría peligro su libertad, cosa que hoy espero que, no sucede obviamente. Pero en cuanto a que es una situación parecida, porque todo está demasiado tomado, ¿no? Alma, una última pregunta. Respecto específicamente a este proceso de construcción de proyecto educativo en el que se encuentra la Federación de Profesores. Tenés ahí el material, ya lo estuviste manejando, pero específicamente una pregunta como para cerrar esta entrevista de reflexión al respecto. Bueno, en parte ya me referí sobre todo en la cuestión de la educación no tanto como derecho, sino como obligación, y todo lo que dije al comienzo sobre la educación en tanto que el lugar en el que el deseo de saber tiene que ser fomentado, ¿no? Incentivado, despertado y saciado y frustrado. Eso por un lado, acá adoptan, ¿no?, el punto de vista de la educación, en este documento, la educación como derecho. Capaz que eso lo critico. También me parece que criticaría acá, también critiqué esa descripción, ¿no?, de cómo tiene que ser el que sale del sistema de un liceo con todos estos méritos, ¿no?, todas estas virtudes, solidario, bueno, crítico, etc. Eso también lo critiqué y está acá. Pero me gustaría agregar algo que me parece que retoma un poco lo que veníamos diciendo recién acerca de cómo se hizo todas las cosas que colaboran para que haya el fracaso o la crisis, ¿no? Que en algún momento en este documento me parece que se habla del trabajo del estudiante, del alumno, se habla como si no fuera trabajo. Se dice que se hace una especie de contraposición entre el trabajar, el trabajar y el estudiar, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es verdad que en el lenguaje común y corriente se contrapone el estudiar y el trabajar. Se le pregunta a la gente, ¿estudiás o trabajás? Bueno, estudio y trabajo. Como si estudiar no fuera un trabajo. Pero me parece que en un documento de este tipo, en un documento de profesores, hecho por profesores, lo que hay que reivindicar es que el estudiar forma parte del trabajo, que no hay el estudiante, el niño que está estudiando, está trabajando. Porque si no, ¿qué idea estamos sustentando? La idea de que trabajar es ir a un lugar sistemáticamente o más o menos sistemáticamente y a cambio de lo cual te dan un dinero, tener un sueldo, que trabajar es esa actividad a cambio de la cual te dan un sueldo. No me parece que sea una buena idea, me parece que hay que insistir con la idea de que el estudiante trabaja, estudiar es un trabajo. Eso me parece que vale la pena, que es algo con lo que vale la pena insistir, que
hay muchos tipos de trabajo y el de estudiar es un tipo de trabajo. Porque si no es seguir siempre con esa idea, en el fondo es decir, bueno, estás estudiando, estás en el viru, estás en el palabrerío, estás en las palabras, ¿no? La verdad de la milanesa es cuando tengas que ir a la fábrica ahí o al campo y te clavar, que esa es la verdad de la milanesa, que mientras tanto estás en este mundo que es bla bla, que no estás trabajando. No me parece que esté bien eso. Yo reivindicaría la cuestión del trabajo, del estudio, el trabajar es trabajar. Está en la página 17, 18, esto que estoy criticando aparece dicho ahí, ¿no? La propuesta es, cuando se defienden los talleres, justamente, ¿no? La implementación de talleres, se busca la implementación de talleres en la educación media que aporten el conocimiento desde tareas prácticas y que permitan la implicación del estudiante con el trabajo manual. La propuesta es educar en el trabajo, no capacitar para un trabajo. Uno dice, qué bien, porque no es capacitar para un trabajo, es educar en el trabajo. Pero lo que está acá sobreentendido, subyacendo, lo que quieren, es que cuando están estudiando no están trabajando, que el trabajo de verdad es el taller. Y con otra vuelta de tuerca peor, que el trabajo de verdad es el trabajo manual. Entonces, eso me parece que es muy peligroso, porque fue ese pensamiento, pensar que el que está estudiando no está trabajando y que solo es trabajo, el trabajo manual, fue ese pensamiento el que socavó la enseñanza, forma parte de lo que en lo que estamos ahora, es también resultado de ese pensamiento. Entonces me parece muy inquietante, ¿no? Leer frases como el incorporar prácticas de trabajo manual, ¿no? En los talleres, el incorporar prácticas de trabajo manual como medio de formación general tienen en esencia dos fundamentaciones, porque se aprende sobre el trabajo trabajando y porque estas prácticas desarrollan conocimiento que complementan y completa el trabajo intelectual. Acá aparece trabajo intelectual, pero es que solo se aprende a trabajar trabajando en un taller, es decir, no se aprende a trabajar estudiando. Y esa idea también de trabajo manual tan reducida, ¿no? Porque trabajo manual acá es taller y uno no piensa en un taller de un luthier, ¿no? No está pensando en el taller de un luthier o en un taller de caligrafía, de hacer caligrafía del alfabeto latino, va a aprender caligrafía árabe o caligrafía de ideogramas, no, que es trabajo manual, y si será trabajo manual, ¿no? La caligrafía, no se está pensando en eso, se está pensando en talleres, me parece, por talleres manuales de trabajo, no sé, de apretar tuercas o talleres de, no sé qué tipo de talleres, pienso mecánicos, ¿no? Que estén directamente ligados al mundo del trabajo, porque se piensa, ¿no? Que estudiar no es trabajar y que la única forma de trabajo es el trabajo manual y dentro del trabajo manual, el trabajo manual de taller, el trabajo manual ligado al mercado de trabajo más inmediato. Entonces, tocar un instrumento, dibujar, ¿no? Dibujar o pintar, que también es muy manual, ¿no? Eso no queda considerado dentro de lo manual y dentro de la motricidad fina y dentro de lo que también, al ser trabajo, permite luego trabajar en cualquier lado, ¿no? Es decir, da concentración, da motricidad, da disciplina, todo lo que se necesita en cualquier trabajo, ¿no? Sea cual sea. Entonces, esta parte es bien, bien que parece ir en contra de lo que uno esperaría que dijeran los profesores, ¿no? Puesto que parece estar escrito por los enemigos de la enseñanza, ¿no? Si el liceo es ese lugar que tiene que estar centrado en el conocimiento y eso es un trabajo, aunque no haya un salario de por medio, me parece que hay una confusión, claro, ahí, porque se entiende manual siempre lo que tiene que ver con un taller directamente vinculado al ámbito fabril, ¿no? Porque ni siquiera manual
con algo que tenga que ver con lo rural, ¿no? Sino que es lo fabril, taller en el sentido de fabril, y supuestamente que eso va a servir, no sé, no queda claro si eso es bueno que todos tengan eso, porque así todos después pueden ir a un taller, cosa que me parece un poco disparatada, porque no hay conocimiento suficiente como para después ir a, porque uno se hizo un taller, no sé, un año, medio año o 3 años para ir para ir a trabajar a un taller de verdad. Entonces hay algo también mentiroso, de estafa, y también es mentiroso que solo el trabajo en el taller da facilidades o da valores que después pueden ser empleados en el trabajo. Eso es mentira, porque estudiando, el estudio requiere una concentración y una disciplina y un espíritu analítico que después el trabajo manual, para aquel que va a ir a un taller a trabajar, solo lo va a beneficiar. Era lo que yo decía, quienes hicieron el Palacio Legislativo o construyeron, fueron a la escuela, y en la escuela no les enseñaron a picar mármol, ¿no? Les enseñaron a concentrarse en el trabajo y a insistir en que hasta que no esté bien, no se terminó. Entonces esa disciplina, esa exigencia, que es la que se consigue con el trabajo intelectual de insistir, 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 es lo que después permitió que hicieran obras manuales extraordinarias, ¿no? Por ese bueno, lado. Emma, muchísimas No, gracias. gracias a ustedes, gracias a ustedes por Este, esta oportunidad de hablar, de decir muchas cosas que tenía ganas de decir. Muchas gracias. Bueno, y hasta un próximo encuentro, seguro. Cuando quieran. Seguro nos vamos Cuando a seguir quieran. cruzando.